Saludos cordiales, le damos gracias a Dios. Estamos iniciando un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, nuestro querido compatriota, el sacerdote Julio César Duarte Hortellado. Vamos a iniciar este programa elevando esta oración escrita por el Monseñor Celso Yegros, a través del cual se pide a Dios, nuestro Creador, por la pronta beatificación de nuestro sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad, a la Santísima Virgen María, que siempre nos cubre con su manto celestial, y al presbítero, el siervo de Dios, Julio César, por sus ruegos y también por hacerse presente a través de su vida, de su historia, en medio de todo su pueblo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, vamos a rememorar brevemente acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César. El padre Julio César Duarte Hortellado, él nació en Caazapá, es oriundo de esa ciudad, y desde niño al padre Julio le gustaba mucho ser sacerdote. Él ya se subía encima de estos tambores que lo llamamos, otros lo dicen barril. Se ponía el sacón ahí de su papá y ya hacía las homilías, porque la vocación sacerdotal del siervo de Dios, el presbítero Julio César, se manifestó desde niño en él. Y así fue creciendo él con este anhelo que después se hizo realidad. Él fue ordenado sacerdote en Roma. Nada más y nada menos fue ordenado por un papa. No es muy fácil, ni tampoco no es muy usual que los sacerdotes sean ordenados por el papa. Generalmente el que ordena a un sacerdote es el obispo de cada diócesis en donde se realiza la ordenación sacerdotal. Pero en este caso, la providencia divina hizo a que nuestro futuro santo paraguayo, el presbítero Julio César, sea ordenado por el Papa Pío XI en Roma. Y bueno, desde aquel tiempo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César, ejerció esa vida sacerdotal con mucho amor, con mucha entrega a Dios en primer lugar, y también una entrega admirable a todos sus hermanos, a sus feligreses, principalmente de la diócesis de Ubicuí, de Quiquio, de Mbuyapeu. Él recorría a caballo esas distancias enormes que existían entre estas tres comunidades. La falta de camino no era fácil su labor apostólica, pero él lo hacía con mucho amor, lo hacía con mucho cariño, con mucha entrega. Por eso tiene el reconocimiento y el cariño de toda la gente de esos lugares, principalmente, y también en estos momentos en nuestro país, en la medida que vayamos conociendo todo su carisma, toda su vida de santidad, y en este momento en un proceso
de santificación que esperemos que pueda ser concretado prontamente. Bueno, llegamos al final de este primer bloque y vamos a seguir hablando acerca de la vida del Padre Julio en el siguiente bloque. Volvemos enseguida. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bien, estamos de vuelta para seguir hablando acerca de este gran paraguayo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Sabemos que la vida del padre Julio ha sido una vida ejemplar en cuanto a la práctica de la santidad, por eso hoy es candidato a ser santo, y qué alegría para nosotros los paraguayos. Habíamos manifestado que él fue ordenado en Roma por el Papa Pío XI en el Vaticano, una gran bendición, y tuvo también esa bendición de celebrar una misa en el altar que está sobre la tumba de San Pedro en el Vaticano. Son hechos muy relevantes y que nos puede dar también un indicio de su pronta santidad, haber sido ordenado por el Papa Pío XI, haber celebrado la misa sobre el altar, en el altar
que está sobre la tumba de San Pedro en el Vaticano. Bueno, toda esta linda historia del siervo de Dios que va sumando, digamos, a los hechos notorios que ha sucedido en su vida. Y bueno, él viene a ejercer el sacerdocio primero en Villarrica y después ya en estas localidades de Uicuí, Buyapeú y Quiquio. Bueno, el padre Julio se ganó el cariño, el amor de los vecinos, de la gente que le conocía realmente. ¿Por qué? Porque él era una persona muy entregada, era un sacerdote que vivía con sus feligreses, se dedicaba totalmente a la vida espiritual de ellos y también les ayudaba en sus necesidades sociales. En las necesidades materiales fue un sacerdote muy entregado, muy preocupado y ocupado en ayudar a las gentes pobres principalmente. Y bueno, el padre Julio César no vivió mucho tiempo, lastimosamente, ejerció apenas 12 años su vida sacerdotal. Pero estos 12 años fueron tan fructíferos, fueron tan marcantes y fueron tan profundos que hoy estamos a casi 82 años de su fallecimiento y la gente lo sigue recordando cada vez con mayor amor, siguen hablando acerca de la vida del Padre con mucho entusiasmo, la gente que han llegado a conocerle a él directamente y las gentes que lo conocieron después indirectamente a través de sus familiares, a través de los vecinos, en fin, a través de la propia historia de la vida santa del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y ya nos imaginamos, y en el libro también escrito sobre la vida del padre Julio, se nos cuenta, se nos narra de la tristeza que produjo la muerte del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Y, en fin, hoy esa semilla, como dice el Evangelio, esa semilla que cayó en tierra fértil, dice el Evangelio, si la semilla no muere, no cae en tierra fértil, no germina, no produce frutos. Y hoy estamos nosotros viendo los frutos de santidad, como esa semilla que representa la semilla de la palabra de Dios, que representa el presbítero Julio César, vemos cómo ha caído en tierra fértil y vemos hoy cómo está germinando en nuestro país, porque la gente confía en su intercesión, se emociona cuando se habla de su santidad. Y entonces hoy mucha gente se están acercando a la iglesia de Uicuí, donde están los restos del siervo de Dios, el presbítero Julio César, para pedirle favores a Dios a través de la intercesión del padre Julio. Nosotros seguimos invitándole a la gente que quiera llegar, especialmente a los enfermos, en la iglesia de Uicuí, donde están guardados los restos del padre Julio en una urna, para encomendarse a Dios a través de los auxilios y la intercesión del padre Julio. Bueno, estamos llegando al final de este segundo bloque y en el tercer bloque vamos a seguir hablando acerca del padre Julio. Especialmente vamos a hablar del momento de su partida a la eternidad, al encuentro con nuestro Creador. Volvemos enseguida.
corazón grabado está lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? No hay nadie que me ame tanto como lo haces tú. Llenas todos mis vacíos, mi vida entera te daré. Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre y me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí, Jesús, todo te lo debo solo a ti, Jesús, todo te lo debo solo a ti. Quiero amarte y adorarte. Quiero amarte, mi Señor. 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 Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre, me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí. Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre, me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí, Jesús. Jesús, todo te lo debo solo a ti, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Bien, estamos de vuelta en el tercer bloque. Y bueno, vamos a recurrir al auxilio de nuestro libro, donde está escrito donde está escrito acerca de la vida del padre Julio César. Y vamos a hablar acerca del momento de su partida a la eternidad, de ese encuentro con nuestro Creador, cómo vivió la comunidad de Ubicuí ese momento de un intenso y profundo dolor que significó la partida del siervo de Dios, y también cómo fueron la repatriación de los restos del padre Julio, porque recordemos que el padre Julio falleció en Ubicuí en el año 1943, el 4 de julio, concretamente, y se le trasladó hasta su ciudad natal, hasta Caazapá, donde tuvo su sepelio, pero la gente de Ubicuí no pudo aguantar esa ausencia espiritual y la ausencia también corporal del padre Julio. Con su partida al reino celestial, se fueron una comitiva enorme hasta la ciudad de Caazapá para pedir la repatriación, para que se traiga los restos del padre Julio y para que los restos del padre Julio reposen definitivamente en la iglesia de Ubicuí. Y así fue. Vamos a dar lectura de cómo fue este hecho tan conmovedor. Dice así: el llanto de un pueblo, la apoteosis, el llanto de todo el pueblo. En los primeros momentos que sucedieron a la muerte del padre Duarte, nadie quiso dar crédito al conmovedor anuncio. Mas pocos minutos después, el triste plañir de la campana de la iglesia parroquial confirmaba la dolorosa realidad. El drama de aquel inolvidable día del 4 de julio de 1943 fue sencillamente indescriptible. Reinaba un tiempo de fuerte lluvia y las calles y caminos se inundaron de lodo y agua. Pero ello no fue obstáculo para que una gran multitud, estremecida de dolor, llenara la casa parroquial. Los empleados abandonaron sus puestos de trabajo, los alumnos sus aulas, los comercios cerraron sus puertas, los labriegos dejaron sus chacras, las mujeres olvidaron sus quehaceres. Todos acudían con presteza a la casa mortuoria. El llanto se hizo general y se oían gritos de angustia y desesperación. Lloraban los niños, las mujeres, los hombres. Lloraban sobre todo los pobres, con una lastimosa sensación de repentina orfandad. Realmente, afirma Monseñor Mercado,
La pérdida del padre Duarte fue considerado como una desgracia pública. El velatorio fue imponente. En el mismo despacho parroquial, el cadáver yacía revestido de los mejores ornamentos sacerdotales, como en el día de su primera misa. Interminables muchedumbres desfilaron en su presencia para besar por última vez las manos del Paí Julio y para asociarte a su último triunfo con lágrimas en los ojos, pero con la esperanzada alegría de su vida en plenitud. Bueno, acá nos relata este dolor inmenso del pueblo de Ubicuí, seguramente también de Muyapeu, que hoy los vecinos, amigos, familiares del padre Julio, que según el relato del Monseñor Mercado en este libro, ese dolor fue indescriptible. Y el mayor dolor y llanto fueron de los pobres. Porque el padre Julio César Duarte Ortellado fue un sacerdote que se entregó totalmente a Dios y al servicio de los, fundamentalmente de los más pobres, que encontraron en él un amparo, un padre, un refugio, un hogar. Por eso los pobres sentían esa orfandad, como se suele decir en guaraní, y bueno, hoy nosotros también contagiados con esa emoción de aquel tiempo, relatamos de cómo fue el momento y la reacción del pueblo cuando estaban en el velatorio del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Bueno, llegamos al final del tiempo permitido para esta programación. En próximos programas vamos a seguir hablando de estos episodios, de otros tan importantes que forman parte de la vida del siervo de Dios, nuestro candidato a santo, el presbítero Julio César. Agradecemos a Dios por esta oportunidad, a la Santísima Virgen María, al siervo de Dios, y si Dios permite, nos volveremos a encontrar en un próximo programa para seguir hablando acerca de la vida de nuestro compatriota, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, próximo santo paraguayo.